Vaya panel el que tuvimos en este momento, ¿no? Denominado redes sociales e impartición de justicia. Aplicación de la ley según la indignación social. Agradecemos a Patricia Doveso, Laia Negrete, Anel Pineda, Arturo Ángel y Alfredo Lecona por compartirnos estas visiones sobre las redes sociales y la justicia. Para finalizar la jornada de hoy, tendremos el panel Justicia Transicional en el Mundo, Mecanismos de Construcción de Paz. Este panel será moderado por Ana Kurchenko, coordinadora local del Instituto de Transiciones Integradas, Capítulo México. En el panel participará Marie-Claire Acosta Urquidi, académica y defensora de derechos humanos. También estará Gerson Iván Arias Ortiz, director para el diálogo social de la Comisión de la Verdad en Colombia, y Carlos Pérez Ricardo, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Le damos la palabra a Ana Kurchenko. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Es un gusto y es un honor para mí estar aquí para moderar este panel con tan distinguidos expertos y experta. Me presento, mi nombre es Ana Kurchenko y yo soy coordinadora local del Instituto para las Transiciones Integrales en México. Desde IFIT, por sus siglas en inglés, trabajamos en más de 10 países con el propósito de acompañar países afectados por el conflicto y por la violencia en procesos de transición y negociaciones hacia una construcción de paz inclusiva e impulsada desde lo local. El día de hoy, el tema que nos trae a esta mesa de diálogo con estos expertos panelistas es el tema de la justicia transicional en el mundo y esta justicia transicional como un mecanismo de construcción de paz en distintos contextos. Algunos de los temas que tocarán nuestros expertos el día de hoy son elementales y atraviesan además, pues, como saben ustedes, una coyuntura muy particular en el contexto mexicano. Estos temas son las comisiones de la verdad y los procesos de construcción de paz en países postconflicto, cuáles son las experiencias y los retos y oportunidades que enfrentan estos mecanismos y el alcance que estos tienen. Pensar también en una definición de paz, quién define la paz o qué tipos de paz existen y qué entendemos nosotros por paz. Sin duda pensar también en las víctimas, en el derecho a la verdad y a la memoria que éstas tienen y la importancia que estos elementos tienen en estos procesos de transición. Y finalmente, los procesos de reconciliación y diálogo como mecanismos de justicia transicional y dónde caben estos en cada uno de los contextos y particularmente en los contextos de los que nuestros expertos hablarán. Pues bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí y sin más le doy primero que nada la palabra al maestro Gerson Arias, quien es, como bien dijeron, director para el diálogo social de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia. Gerson, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias, Ana. Un saludo muy especial y muchas gracias por esta convocatoria a México Evalúa y por supuesto a IFI. Yo simplemente en esta primera entrada, creo que arrancamos, ¿cierto, Ana? Quisiera dar un brevísimo contexto desde dónde me voy a situar un poco en términos del panel que nos convoca. Estamos hablando de la experiencia de la Comisión de la Verdad que arrancó en Colombia en el año 2018. Es la segunda experiencia en términos de justicia transicional. Vivimos años atrás una experiencia basada en una negociación, un sometimiento de los grupos paramilitares y eso dio origen, digamos, a la Ley de Justicia y Paz, donde aproximadamente 5.000 personas, no todas ellas paramilitares, hubo guerrilleros también, hicieron aportes, digamos, bajo una figura digamos, bajo un arreglo transicional. Pero yo me paro entonces en este elemento, que es la segunda experiencia, como digo, menciono muy brevemente, que tiene que ver con una comisión que surge, un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con las FARC, que se firma en el 2016, que se crea la comisión en el 2017 y empezamos a trabajar, digamos, en el año 2018 con 11 comisionados, con un periodo de esclarecimiento de la verdad que va desde el año 1958 hasta el año 2016, con un universo de víctimas que supera hoy en día en Colombia las 9,5 millones de víctimas. Pero simplemente quisiera unos mensajes muy claros sobre el contexto de lo que hemos trabajado en estos años
Nuestro mandato inicial era de 3 años, hoy en día, según o de acuerdo a una decisión de la Corte Constitucional, vamos a trabajar hasta hasta el año entrante, hasta agosto, es decir, hubo una extensión de 7 meses en nuestro trabajo y de 2 meses para la socialización, y yo creo que eso es un primer ingrediente en términos de la magnitud que teníamos y cómo definitivamente el tiempo, digamos, atravesado también por condiciones de seguridad distintas, obviamente, y también por la pandemia, pues sugirieron este cambio. Pero simplemente para que se hagan un orden de magnitud, hoy en día en la Comisión de la Verdad, con estos 11 comisionados, con casi 1000 personas trabajando en toda Colombia, hoy en día hemos logrado obtener 926 informes, 622 estudios de caso. Hemos escuchado o hemos realizado más de 14.000 entrevistas y hemos escuchado, porque muchas de esas entrevistas también son colectivas relacionadas con pueblos étnicos, afros e indígenas. En total hemos escuchado a más de 27.000 personas y tenemos un acumulado más o menos aproximado de casi 450 bases de datos, lo cual deriva en una primera lección obvia, y es pensarnos muy bien la capacidad de procesamiento que deberíamos tener pensando en toda esta dinámica. Nos desplegamos en el territorio en 28 casas de la verdad, así llamamos a nuestras oficinas en los territorios, casas de la verdad que ya están cerrando, porque precisamente ahora nos vamos a concentrar en el informe final. Y desde luego un trabajo en el exilio, que yo creo que es una de las variantes también muy importantes, porque en exilio, digamos, acá hay una unidad para las víctimas que habían ido teniendo contacto, pero la verdad que reposaba en el exilio, que eran víctimas de todos los grupos de guerrilla, paramilitares y agentes del Estado, pues estaba sin ser escuchada, y hemos logrado ir a 24 países. Y dos últimas cosas allí rápidamente, pues somos parte de un sistema del arreglo transicional del que estoy hablando, pues hace parte también una unidad de búsqueda, igual que nosotros es una entidad de carácter extrajudicial, y la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la variable justicia, y entonces la ecuación es distinta, solo tener una comisión de la verdad, tener un sistema en donde hay diferentes tipos de incentivos, y desde luego pues tenemos un mandato basado en la centralidad que simplemente, y tú me dirás cuánto, me vas avisando por favor, Ana, yo quisiera arrancar y colocar algunas cosas pensando en este contexto que tienen que ver con dos elementos que me parecen clave, y fue toda la discusión que se dio fruto del acuerdo de paz, pero también de manera autónoma cuando empieza a funcionar la Comisión de la Verdad con 11 comisionados, y era un poquito, o el para qué de una Comisión de la Verdad, y hubo una discusión muy gruesa, ¿no? Muy gruesa, en donde yo diría que desde luego pues se rescata el valor de la verdad como bien público en una sociedad democrática, y yo creo que eso es una apuesta muy clara que está allí, pero también nos pusimos, y yo creo que fruto también de estas discusiones, puede ser que esta respuesta sea muy diferente a la de hace 3 años, Ana, pero decíamos, creo que sí es muy necesario tener una visión compartida sobre el por qué ocurrieron estas atrocidades en el conflicto armado colombiano, ¿no? Y yo creo que solo teniendo unas respuestas claras, plurales, diversas sobre esto, y entendiendo, digamos, que hay unas víctimas de carne y hueso que escuchamos, que seguimos escuchando, pues entender que el para qué, pues tenía que ver con eso, pero tenía que ver también con que la verdad como bien público y el esclarecimiento en términos de construcción de la paz, pues solo sería posible si eso se traduce en medidas de no repetición y convivencia. Aquí no hablamos, por ejemplo, de reconciliación, que fue un término, digamos, muy discutido, que sigue teniendo discusiones en Colombia sobre todo, pero yo quisiera dejar planteado ese mensaje. Lo segundo que quisiera dejar planteado con base en ese primer arreglo del para qué una comisión de la verdad en el contexto colombiano, es tener en cuenta, digamos, la representación básica. La Comisión de la Verdad, al menos desde la experiencia que dirijo yo de diálogo social, hemos tenido más de 700 espacios de diálogo social en estos 2 últimos años, a pesar de la pandemia. Yo la catalogo como un gran dispositivo de escucha, ¿no? Donde no podemos abordar todos los temas, y creo que ahí hay un primer reto sobre las expectativas, donde claramente también, digamos, el caso a caso no puede ser posible, digamos, en esta experiencia, porque hablamos más de patrones, hablamos más de factores de persistencia, y un mensaje muy claro ahí, pues lo fundamental en ese sentido es saber, o que las víctimas en esencia, pero sobre todo la sociedad sepa para qué va a servir, y un poco la apuesta debe servir para que primero la gente reconozca que aquí hubo unas atrocidades, que no las niegue, entonces
básicamente es entender que lo que buscamos es reducir, ojalá mucho, pero si se logra un poco, pues también el negacionismo que existe en muchos sectores de la sociedad colombiana. Y segundo, que eso se traduzca en medidas de no repetición, que nadie niegue que aquí ocurrieron cosas, que hay unos actores de todos los lados, guerrilla, paramilitares y agentes del Estado, pero también nos pongamos de acuerdo hacia adelante. Yo creo que esa es una lección derivada, sobre todo en esta sociedad tan polarizada como la colombiana, sobre cuáles son esas medidas de no repetición. Entonces yo dejaría ahí como la entrada un poquito en donde sí es muy decisivo desde nuestra experiencia dar una discusión a fondo que quizás no se resuelva en los primeros meses. Estaba hablando un poquito aquí abusivamente y muchas gracias Mariquel y Carlos por compartir este espacio sobre para qué hacemos una comisión, y creo que la respuesta que tenemos después de 3 años es que nos debe servir para no seguir polarizando la sociedad, para garantizar que el negacionismo se reduzca y para establecer que todos tengamos un consenso mínimo de que más violaciones a derechos humanos no la puede permitir una sociedad democrática. Y yo diría que si eso básico se entiende, todo lo demás, digamos, como lo podemos hablar ahora, lo podemos solucionar. Esa sería mi primera intervención, Ana, y muchas gracias nuevamente. Gerson, al contrario, muchísimas gracias a ti, qué interesante lo que nos cuentas. Ahora le doy la palabra a la maestra Mariquel Acosta, pionera de derechos humanos en México, además de académica, investigadora y referente en el tema a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Mariquel, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Es un privilegio estar aquí con ustedes y escuchar a Gerson y a Carlos y bueno, abordar estos temas que me parece que son muy importantes y que hace mucha falta en México tener una discusión mucho más amplia sobre lo que son las comisiones de la verdad, lo que es la justicia transicional y cuáles son las condiciones para que la justicia transicional pueda promoverse en un país como el nuestro. Y celebro entonces que en este panel sobre innovación en la justicia podamos abordar estos problemas. Bueno, yo empezaría por decir, ¿para qué sirve una comisión de la verdad? Bueno, yo creo que Gerson ya lo dijo, sirve para muchas cosas, fundamentalmente para esclarecer una situación, y me encantaría decir un pasado. Bueno, en México todavía estamos viviendo las atrocidades en forma presente, pero bueno, para esclarecer un patrón de atrocidades y de violaciones graves a derechos humanos, en donde las instituciones ordinarias de la justicia han sido incapaces de abordar estos temas, y para construir una narrativa basada en los hechos que ponga a las víctimas en el centro. Esto es como yo definiría lo que es una comisión de la verdad. Y agregaría que una comisión de la verdad lo que pretende es construir otra narrativa, una narrativa más apegada a lo que realmente sucedió, que dé cuenta de los patrones de violencia, de violación a derechos humanos, que dé cuenta de quiénes son los perpetradores, que dé cuenta del modus operandi que se empleaba para cometer las atrocidades y las violaciones graves y masivas a derechos humanos, y que permita entonces que la sociedad, bueno, se reconcilie. Es una forma de rendición de cuentas. Yo no pienso que el solo hecho de que exista una comisión de la verdad pueda conducir a la paz, pero ciertamente es un primer paso para ir construyendo una forma de convivencia mucho más inclusiva y más civilizada en el sentido de civil de la población, en donde el uso de la fuerza y la violencia coercitiva pase a tener otro lugar y otra significación. Yo lo dejaría ahí por el momento. Y bueno, y diría que México ha tenido ya experiencias de comisiones de la verdad.
Ahora vamos a iniciar una nueva experiencia de Comisión de la Verdad y espero que Carlos nos pueda pues ilustrar un poco al respecto. A la fecha hemos tenido 2 comisiones de la verdad locales, una de ellas en el estado de Guerrero y otra de ellas en el estado de Oaxaca, que han abordado, y esto es muy importante, las comisiones de la verdad tienen que abordar periodos específicos. En el caso de Guerrero, bueno, pues ha sido el periodo de la guerra sucia, de lo que se conoce como la guerra sucia en Guerrero, que tuvo lugar durante la década de los 70, fundamentalmente hasta finales de los 80 del siglo pasado, y que estuvo muy localizado también en diferentes áreas del estado, y que, bueno, tuvo como lugar, bueno, pues fue el resultado, la guerra sucia fue el resultado de una política de contrainsurgencia, de movimientos de insurrecciones, yo diría, movimientos campesinos, como el de Lucio Cabañas y el de Genaro Vázquez Rojas. En el estado de Oaxaca también tuvimos la experiencia de una comisión de la verdad que examinó los eventos que tuvieron lugar en Oaxaca en el año 2006, cuando hubo una especie de levantamiento popular, también un levantamiento civil, liderado por la APO en Oaxaca, y que pues fue severamente reprimido y dejó un saldo pues muy grande de violaciones graves a derechos humanos. Esas han sido, digamos, 2 experiencias de comisiones de la verdad. Luego hemos tenido también muchos mecanismos de búsqueda de la verdad, como comisiones de investigación. Durante muchos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció esa facultad de integrar comisiones de investigación de la propia Suprema Corte, que investigaba hechos también de violaciones graves a lo que en ese momento se llamaba las garantías individuales, y que produjeron informes muy interesantes y muy importantes, ¿no? Y actualmente, bueno, tenemos 2 ejercicios importantes de búsqueda de la verdad, el que ya mencioné de reciente creación, que es la Comisión para la Verdad, la búsqueda de la justicia, y no recuerdo todo el título porque es un título muy largo, pero que tiene que ver también con el esclarecimiento de la guerra sucia, y la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, que es, como todos saben, un caso que todavía no ha sido realmente esclarecido. Yo lo dejaría ahí por el momento. Muchísimas gracias, Mary Claire. Qué interesante todo esto que nos platicas. Ahora yo paso a darle la palabra al doctor Carlos Pérez Ricard, que además de ser académico e investigador, es uno de los expertos recién designados para la recién creada Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las violaciones graves de derechos humanos cometidos entre 1965 y 1990. Muchísimas gracias, Carlos. Adelante. Muchas gracias a ti, Ana. Se suele decir que es un privilegio estar entre gente, pero esta vez lo digo en serio. Primero que todo, pues por Gerson, que participa en la Comisión Colombiana, de la que vamos a tener que aprender muchísimo nosotros, pero sobre todo por Mary Claire, que lleva luchando por esto y por otras muchas cosas hace más de 30 años. ¿Sí o no, Mary Claire? Yo creo que desde los años 90, Ana y yo probablemente no habíamos nacido, y Mary Claire ya estaba en esto. Entonces, mucho de lo que se ha logrado y de lo que hemos conseguido es gracias al trabajo de Mary Claire. Es poco lo que se puede decir al respecto de ello. El nombre completo de la comisión a la que he sido designado como uno de sus expertos es Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. El nombre es quizás tan amplio como las ambiciones que tenemos como comisión. Esperemos no pecar de ambiciosos. Y quizás antes de explicar qué es esto de la comisión y luego orientarlos un poquito al trabajo que vamos a hacer, quizás ya en mi segunda participación, quiero comenzar
precisamente en un foro sobre innovación de justicia. Es muy raro que me hayan llamado un foro de innovación de justicia para hablar del pasado, pero creo que es necesario. Preguntarnos si vale la pena recordar, si vale la pena, si no es mejor acaso olvidar. ¿Vale la pena recordar, no es mejor acaso olvidar y cerrar heridas? Bueno, Timothy Garton Ash, el historiador británico, en el prefacio al famosísimo libro de Priscilla Hainer, Verdades Innombrables, me parece que tiene razón y da en el clavo, cuando en ese prefacio sugiere, y cito de memoria, que el mejor camino para avanzar es casi siempre una mezcla de recuerdo y olvido, que incluso, aunque suene paradójico, un recuerdo que haga posible el olvido. Dice, a veces la mejor manera de cerrar heridas es abrirlas otra vez, porque las heridas se cerraron en falso y todavía hay que acabar con una antigua infección. Hay siempre una tensión entre olvidar y recordar. Creo que estamos a tiempo de hacerlo. Me gusta pensar que la comisión de la que formo parte, y estoy hablando aquí solo a título personal, no a nombre del resto de mis compañeros, si no es el último intento, por lo menos sí va a ser el mayor proyecto por esclarecer eventos cometidos durante el periodo de la así llamada Guerra Sucia, que será en su periodo más álgido entre 1971 y 1978. Sin embargo, el ámbito o el periodo en el cual nosotros vamos a escarbar va de 1965 a 1990, es decir, la Guerra Sucia alargada. Hay debates historiográficos si el término correcto guerra sucia si el término correcto es guerra sucia o no, no lo sé. En todo caso, vamos a ir de 1965 a 1990. Y nace de una premisa no menor que atañe directamente al tema de este foro. Y no es retórica. La verdad es que creo que podemos darle sustento a la siguiente afirmación. La impunidad del pasado es lo que hace posible la impunidad del presente. Si nosotros somos capaces de lograr identificar los patrones que dieron origen a la impunidad del pasado, vamos a ser capaces de escarbar en la impunidad del presente. No es la historia por la historia, no es a esclarecer por esclarecer, es esclarecer para lograr fijar patrones de violencia criminal que suceden por parte del Estado y por instituciones y actores y redes criminales que van por abajo, por encima y en medio del Estado. Y quizás el primer argumento que voy a intentar avanzar en los siguientes 4 minutos, y después voy a, como digo, a platicar un poquito de qué va a hacer la comisión exactamente, es el siguiente. La comisión de la que soy parte es parte de un camino andado. No vamos a inventar el hilo rojo. Lo primero que vamos a hacer es reconocer los esfuerzos anteriores por parte de actores, Marie Claire es el mejor ejemplo de esto, por parte de instituciones, por parte de comités, muchísimos esfuerzos que en este país y fuera de este país han dado por esclarecer y por la búsqueda de la verdad. Quizás el primero que todo, solamente para nombrar 3 principales, o al menos los 3 más formales, ya los mencionó Marie Claire algunos de ellos. En 1990, ya hace más de 30 años, ¿no? El Programa Especial de Presuntos Desaparecidos, establecidos por la entonces Comisión Nacional de Derechos Humanos, apenas fundada. Un programa que luego deriva en una recomendación de la CNDH para formar una fiscalía especializada, que luego termina formándose en 2002 con un nombre todavía más largo que el de la actual comisión, Fiscalía Especializada para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales, la famosa FEMOSP, una institución también tan larga como sus ambiciones, con nombre tan largo como sus ambiciones, y que fracasa por ahí 2006-2007, sin tener el apoyo real del presidente, por muchas razones que podríamos comentar aquí también. Y luego, como ya dijo Marie Claire, también proyectos mucho más pequeños, en particular el de Oaxaca es uno, el otro, la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que por mandato del Congreso del Estado propone investigar casos de desaparición forzada, tortura y otras violaciones. Bueno, es en el marco de estos proyectos, entendiéndolos en toda su complejidad, aprendiendo de sus errores, aprendiendo de sus aciertos, en que los 5 miembros del comité, que son Eugenia Lier Montaño, historiadora, Abel Barrera, antropólogo social, director de Tlachinolan, una organización que todos ustedes conocen, David Fernández Dávalos, exdirector del Centro PRO, y Aleida García Aguirre y un servidor, van a intentar esclarecer
hechos sucedidos entre 1935 y 1990 y avanzar hacia mecanismos de justicia. De esto y más voy a intentar hablar en mi segunda intervención. Por ahora, muchas gracias y de verdad es un lujo estar con ustedes. Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. Muy interesante. Nosotros ya tenemos muchas preguntas, varias de gente, varias para algunos de ustedes, que apuntan sobre todo la importancia. Yo quisiera solamente rescatar algunas cosas que anoté que me parecieron muy interesantes de sus respectivas intervenciones. Gerson, me pareció muy interesante lo que dijiste sobre cómo la comisión ha traído un valor de rescatar el valor de la verdad como bien público. Ese me parece un apunte interesantísimo y me parece muy valioso profundizar en cómo es que de esta forma la comisión ha tenido un impacto positivo en esta dimensión en la sociedad quizás. Y me parece también muy importante esto de la visión compartida necesaria sobre lo que pasó para lograr avanzar en este sentido. Me parece muy interesante sobre lo que mencionó Marie Claire sobre construir una narrativa basada en los hechos, poniendo a las víctimas en el centro y cómo es que este es el objetivo central de una comisión de la verdad y cómo este es el primer paso de un proceso mucho más largo, mucho más profundo y sumamente complejo, por supuesto. Y sobre lo que dijo el doctor Carlos, pues me parece interesantísimo como dice que la nueva Comisión Mexicana es parte de un camino andado y que no van a hallar el hilo negro y que sin embargo es un esfuerzo importante, sin embargo valioso también aprender de las lecciones anteriormente implementadas y además teniendo a Gerson aquí pues muy interesante conocer de experiencias en otros países y en otros contextos que también han dado frutos. En ese sentido quisiera plantear algunas de las preguntas que han hecho algunos de los usuarios. Esta en específico es para Gerson y dice así: ¿qué ha sido lo más difícil que han enfrentado los episodios de las comisiones en Colombia? ¿Y cuáles serían las principales recomendaciones para México en ese sentido? Esta segunda es para Carlos en específico. Gran apunte, recordar para olvidar. ¿Podría comentar cómo los ejercicios de memoria contribuyen a una reconciliación? Posteriormente, ¿qué condiciones requieren darse para que la actual Comisión de la Verdad logre ser un ejercicio de diálogo, memoria y reconciliación? Y finalmente, si partes de los trabajos de la comisión implica llegar y juzgar a responsables, ¿cómo hacer frente a la impunidad estructural? Y si habrá mecanismos específicos para la persecución penal o se dejará a la Fiscalía y a la Fiscalía General y a las fiscalías locales en esta tarea. Esas son algunas de las preguntas que apuntamos y seguramente servirán para que ustedes puedan participar en esta segunda intervención. Le doy nuevamente la palabra a Gerson. Muchas gracias, Gerson. Adelante. Gracias, Ana, y muchas gracias, Carlos y Marie Claire. Todo un honor de nuevo compartir este espacio. Sobre elecciones, retos, yo trataré de ser, digamos, muy telegráfico, Ana, pero estoy dispuesto si podemos continuar esa charla. Yo diría que en términos prácticos, muy prácticos, destacaría, digamos, tres cosas que hicieron complejo. Digamos, que hemos terminado ya un proceso de escucha, vamos a seguir haciéndolo, pero en lo que podemos constatar estos 3 años. El primero, obviamente, es actuar en un marco en donde la violencia continúa. Acá hay una discusión bien gruesa sobre si hablamos de la continuidad del conflicto armado, y eso tiene que ver, digamos, con una consideración política. Particularmente yo hice parte de ese proceso y estuve trabajando tanto en la negociación con las FARC como el ELN, que no se cerró, pero diría que 9.000 hombres dejaron las armas, 13.000 combatientes dejaron la guerra, y yo creo que eso es un hecho histórico en Colombia, pero me parece que lo que sigue es muy distinto a lo que había, pero nos tocó hacer una comisión sin un cierre definitivo de la violencia. Y eso es muy complejo porque no tiene mucho que ver con lo que ocurre tradicionalmente en unas comisiones. Lo segundo, nos tocó una comisión de la verdad en un cambio de gobierno, con un gobierno, digamos, que no reconoce el acuerdo de paz. Y por tanto eso se traduce en actuar en un escenario de polarización. Y polarización pues implica también tener muy en cuenta lo que sucede en medios de comunicación, en las redes, en la calle, y siempre, digamos, hay un grado, digamos, alto de vulnerabilidad sobre lo que hacemos, precisamente porque actuamos en un espacio de polarización.
Y lo último tiene que ver con dos variables obvias. Uno es cómo seguir haciendo una escucha, por ejemplo, en medio de la pandemia, María Claire y Carlos, donde hay cosas muy graves que le sucedieron a personas, y simplemente para colocar un hecho real, pues cuando activamos el trabajo vía virtual, pues encontramos que habían víctimas, por ejemplo, mujeres que nunca habían contado sobre sus hechos en la casa y ahora tenían que contarlo frente a una cámara. Y lo que iba a pasar es que iba a ir a nuestra sede a contarlo de manera privada. Y obviamente eso implicó que muchas personas no quisieran acceder, no solo por el tema de seguridad, sino por eso mismo. Digamos, no había un conocimiento en su entorno familiar sobre lo que había pasado. Y obviamente el tema de las condiciones de seguridad en general, donde hay territorios, por ejemplo, en el nororiente colombiano, en límites con Venezuela, donde ha sido muy difícil, digamos, realizar un trabajo en términos prácticos y en términos seguros. Y quisiera entonces también, creo que ya tenemos poco tiempo, sí, ya se acabó el tiempo ahí, ¿no? ¿Veo el tiempo? No, todavía no, Ah, Gerson. bueno, Adelante. perfecto, es que veo ahí, Gracias. bueno, entonces yo diría un poquito también en términos de recomendaciones, lecciones, y lo hago, digamos, de una manera solo basada en la experiencia colombiana para que sea asimilada de manera muy autónoma, pero muy rápidamente. Uno es, hablé un poco del dispositivo de escucha, y aquí tenemos víctimas que han sido escuchadas por un juez, por Justicia y Paz, por organizaciones de víctimas, y nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cuál es nuestro factor de diferencia? ¿No? Y sí encontramos que era la calidad de esa escucha. Y simplemente, digamos, pensándole un ejemplo concreto, pues mucha gente se aproximaba y era escuchada y lo primero que le preguntaban era por su hecho victimizante. Aquí lo primero que hicimos es preguntarle por esa persona, ¿no? Que fue asesinada o desaparecida, y eso realmente cambió la conversación, y puede ser que esa persona que hubiera sido escuchada 4 o 5 veces encontró que la comisión la había escuchado de manera distinta. Y yo creo que ahí hay una cosa muy importante porque, como digo, desde la perspectiva de diálogo social lo que hacemos es escuchar, luego construimos, esclarecemos, María Claire, Carlos, hacemos los patrones, pero lo fundamental es, oígame, esa verdad, de esa verdad yo hice parte, y creo que hay un elemento muy clave ahí, sobre todo pensando en que nosotros tenemos 13 temas de mandato, temas amplísimos en un periodo muy grande. Entonces, eso primero quisiera destacar. Lo segundo, yo creo que es muy importante también hacer un esfuerzo, y quisiera solo colocar un ejemplo de ese esfuerzo, hay muchos más, de lo que realizamos en diálogo social para escuchar a las fuerzas militares, ¿no? Y era, si usted tiene algo que decir, pues cuéntenos. Y yo les puedo decir hoy en día, en estos 3 años, hemos realizado casi 140 espacios con las fuerzas militares, con la fuerza pública, que no ha sido fácil, no ha sido fácil por las desconfianzas que hay, desconfianzas de las cuales aquí puedo hablar públicamente porque ellos quizás lo podrán decir con total tranquilidad, pero era muy necesario incorporar su voz, y para incorporar su voz, digamos, es importante también diseñar algo, ¿no? Indiscutiblemente no en la misma proporción, pero en la fuerza pública hay víctimas y nos tocó escuchar a las víctimas, nos tocó recibir informes, hoy en día hay casi 93 informes de la fuerza pública, pero era considerar esos sectores que usualmente, y yo diría, creo que tenemos un gran logro, es que facilitamos. eh, no quiero ir más allá, puede ser que no compartan el sentido, digamos, de lo que salga en el informe, pero sí, indudablemente, yo puedo decir con tranquilidad que la fuerza pública participó en el proceso, y yo creo que eso es muy importante, saber identificar esos actores que no quieren o no reconocen la legitimidad de una comisión, pero yo diría, Carlos, no desfallecer en el esfuerzo. Uno puede pensar y decir, esos sectores simplemente no van a hablar, pero lo que vivimos aquí es un ejercicio continuo, continuo. Hay otro ejemplo, digamos, muy particular, el sector privado, el sector empresarial. Indiscutiblemente, digamos, como diálogo social, yo creo que el factor básico de legitimidad es que hayan los menores sectores posibles que digan, yo no hice parte del proceso, ni siquiera me buscaron, y yo creo que ahí hay un elemento muy claro. Y rápidamente con algunas cosas. Uno, el tema de la metodología, simplemente como lección. Aquí construimos un documento metodológico, pero es claramente nuestra conclusión hoy es que ese documento metodológico, Carlos, va a estar al final de nuestro cierre de mandato, porque claramente, digamos, las condiciones cambian, uno puede tener, digamos, algunas apuestas, pero definitivamente un documento donde diga cuál es la metodología de una comisión, pues solo se construye al final, y es una cosa, digamos, fruto de la experiencia también. 3, los factores diferenciales, y yo menciono aquí unos muy particulares, el enfoque étnico.
un grupo de trabajo especializado en género, ¿no? Eso me parece muy importante, comunidades étnicas, y también algo muy importante era cómo se sentía esto en los territorios, y por eso, digamos, creamos o hicimos un despliegue territorial. Obviamente los recursos siempre son limitados, pero eso generó, digamos, una apuesta no de una comisión sentada en Bogotá, ¿no? Esclareciendo la verdad, yendo y saliendo del territorio, sino una comisión establecida en los territorios y hasta donde sea posible. Eso para nosotros es muy importante. Cuarto, el tema de acceso a información. Yo creo que ahí hay un reto mayúsculo. Nosotros firmamos convenios con varias entidades, incluyendo entidades de la fuerza pública, de nuevo, para tener acceso, como lo decía nuestro mandato, a información de inteligencia, que es muy sensible, y yo diría que en ese sentido hay que asumir, y es una cosa muy obvia, pero hay que asumir con mucha responsabilidad cómo se arma un equipo para manejar eso, cómo se crean, digamos, reglas de acceso también. Pero insistir, y yo creo que el ejemplo nuestro, que lo logramos a través de un convenio, que al principio fue difícil, pero creo que es todo, digamos, parte con la construcción de confianza, y construcción de confianza, digamos, no tiene que ver simplemente con sentarse o hablar, tiene que ver con hechos concretos, en mi caso lo digo, y esos hechos tienen que ver con la debida protección, tiene que ver con cómo hacemos esas solicitudes. Y dos cosas finales, una que me parece muy, muy fundamental. Nos dimos a la tarea, Carlos, de tener un consejo asesor diverso, un consejo asesor que nos aterriza, que nos dice, óigame, por aquí puede salir, por aquí hay cosas del contexto, digamos, no nos limita y nos dice qué hacer, pero creo que son voces importantes, diversas, digamos, que van desde el sector privado hasta historiadores, hasta miembros internacionales, que creo que ayuda mucho también a tener un polo a tierra. Y por último, algo que escribí aquí es un poco cómo hablar. Nosotros tenemos 4 mandatos: esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición. Y sí encontramos que era también muy importante tener un elemento pedagógico para explicarle, por un lado, los alcances que tenemos como Comisión de la Verdad a una víctima, sobre la cual podemos aportar en su derecho a la verdad. Pero aquí no podemos reparar, aquí hay un proceso de reparación que viene de años, obviamente es administrativo, luego a través de la Unidad para las Víctimas, donde hay rezagos históricos, pero sí es muy importante, digamos, tener la suficiente claridad para acotar esas expectativas, y creo que nos pusimos en la tarea también de traducir esto a varios lenguajes, tener muy en cuenta, digamos, las comunidades étnicas, las comunidades campesinas, para saber y que ellos tengan claro, digamos, qué significa el trabajo que está haciendo la comisión. Y solo una última parte que me parece fundamental en todo esto, y es que si hay un punto de llegada que creo que es muy asimilable por la mayoría de las personas que interactúan, y es el tema de las recomendaciones. Yo creo que la mirada hacia atrás, y lo digo, digamos, con mucho respeto y naturalidad, pues la mirada hacia atrás, digamos, en la mirada hacia atrás va a ser muy difícil que una sociedad, digamos, se ponga de acuerdo en cada parte. Como decía ahora Ana, yo creo que lo fundamental es que la gente aquí diga que sí, hubo secuestros, hubo desapariciones del Estado, hubo ejecuciones extrajudiciales. Que nadie se le ocurra luego a una comisión negar esto, ¿cierto? El orden de magnitud, ¿cuánto fue? En eso siempre habrá discusión, pero lo segundo es que esas recomendaciones sí sean asumidas y apropiadas. Y para eso, obviamente, hay 2 caminos, y ya termino con esto. Uno, ¿cuál es la relación de esas recomendaciones que ahora estamos haciendo con los hallazgos de la investigación? Totalmente natural. Pero sobre todo en algo que decía mucho Carlos, y en eso yo me sumo desde la Dirección de Diálogo Social. Aquí en Colombia tenemos una gran cantidad. Hace 2, 3 años hubo una comisión de la verdad de la Ruta Pacífica, de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Entonces hay muchos ejercicios, y si no partimos por reconocer eso va a ser muy complejo. Y en las instituciones, yo creo, más allá de las cabezas que rotan, Marie Claire, Carlos, hay gente, digamos, que le ha apostado a esto, que quizás no ha tenido eco, pero mucha gente que lleva 15 o 20 años pensándose cómo hacemos para que esto no se repita. Entonces, además de los hallazgos, creo que sí hay que garantizar un proceso de escucha, de diálogo social, organizado, acotado, porque la sociedad tiene mucho que decirnos, y al final diría, todo esto lo hacemos, y es una perspectiva, no solo es un informe centrado en las víctimas, debe ser también un informe para la sociedad. Y en esa sociedad hay responsables, en esa sociedad hay testigos, hay gente solidaria que ayudó, hay gente que miró hacia otro lado, ¿cierto?
y nuestro mandato dice, oígame, cuéntenos no solo las atrocidades, cuéntenos también la gente en medio del conflicto hizo cosas grandes, y en ese sentido el informe debe ser un informe, y acojo unas palabras aquí del historiador colombiano Gonzalo Sánchez, un informe societal, ¿cierto? Centrado en las víctimas, pero que en un colegio lo entiendan, que en una universidad sepan qué hacer, que una ama de casa sepa al menos una idea central. Para mí, eso sería, digamos, fundamental en el sentido de hacia dónde deberíamos ir. Muchas gracias, Ana. Excelente, Gerson. Muchísimas gracias. Le doy ahora la palabra a Marie Claire y aprovecho rapidísimo que te voy a dar la palabra porque alguien nos mandó una pregunta específicamente para ti. Y esta dice, Marie Claire, todo México reconocemos tu compromiso y lucha por lograr mecanismos de justicia de carácter extraordinario. ¿Cuáles son para ti los elementos que deben garantizarse en la comisión recién integrada para que el esfuerzo no quede en el papel? Y con esta pregunta te doy la palabra, Marie Claire. Adelante. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad, ¿cuáles son los elementos? Bueno, hay muchas dudas y han sido expuestas públicamente por varios expertos y defensores de derechos humanos sobre la estructura de la comisión. Porque es una comisión en donde, bueno, participan diferentes dependencias del gobierno federal, todas ellas tienen relevancia para el objeto de la comisión, y después hay un grupo de expertos que Carlos ya describió. Sin embargo, el grupo de expertos tiene un voto y las dependencias, cada una de ellas tiene un voto propio. Eso ha sido motivo de mucha discusión. Yo quisiera, ojalá Carlos nos pueda decir cómo le van a dar o cómo van a trabajar con esas condiciones. La otra cosa que a mí me preocupa mucho de la comisión es qué tanto acceso real van a tener a los archivos de los perpetradores. Porque, bueno, se sabe quiénes fueron los perpetradores de la guerra, digamos, de la represión gubernamental que dio lugar a las atrocidades de la guerra sucia, y fundamentalmente el ejército. ¿Cómo vamos a hacer para que la comisión, o cómo va a ser la comisión para tener pleno acceso a esa información? Porque hay antecedentes. La Comisión para la Verdad de Ayotzinapa, bueno, pues se ha enfrentado con problemas serios para obtener información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es un tema que yo creo que también preocupa mucho. Otro tema, yo celebro mucho la creación de esta comisión. A mí me parece que pese a todas las posibles limitaciones que se han señalado y que son válidas, es un esfuerzo muy importante, y como lo dijo una de las víctimas sobreviviente, bueno, hija sobreviviente de la guerra sucia, en una reunión en la que se discutió este tema, dijo, esta es nuestra última oportunidad. Es decir, han pasado muchísimos años desde los hechos, y pues muchos digamos, de los testigos, de los perpetradores, de las víctimas, pues ya están muy viejas y pueden morir en cualquier momento. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos para esclarecer estos hechos. Pero eso también plantea un problema. Son hechos que para buena parte de la sociedad son muy remotos. Y además, como se criminalizó de una manera tan persistente, digamos, a las víctimas de la guerra sucia, pues hay todo un esfuerzo por desmontar esta narrativa de criminalización. Entonces, creo que esos también son situaciones a las que se va a enfrentar esta comisión necesariamente. Yo lo dejaría ahí por el momento, pero creo que las organizaciones de derechos humanos y quienes nos ocupamos del tema de la justicia y la rendición de cuentas en México y de la necesarísima construcción de un Estado de Derecho que no tenemos,
un Estado democrático de derecho, tenemos como obligación acompañar a esta comisión y aportar todo lo que podamos para que funcione. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Marie-Claire, por tu intervención. Le doy ahora la palabra nuevamente a Carlos Pérez, Ricardo. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a las preguntas. Tenemos un reto monumental. Sí. El toro al que nos enfrentamos quizás no lo hemos calibrado en su justa dimensión. El reto es monumental. Empiezo por ahí. Sí. Cualquier mecanismo que se hubiera generado, que se va a generar, necesariamente va a estar limitado frente al tamaño del toro que hay frente a nosotros. Para ello vamos a necesitar muchas cosas. Vamos a estar por un lado el apoyo de la comunidad internacional. De Gerson te voy a tomar la palabra. Para dos cosas. Uno, para que la ruta, para la curva de aprendizaje sea lo más pequeña posible, lo más inclinada posible. Para entrar, para aprender y que no cometer todos los errores, aprender de los aciertos, aprender de sus errores para poder hacerlo mejor. Los vamos a necesitar. Y también para generar presión cuando haya que generar presión interna. Cuando no se cumplan compromisos, cuando veamos obstáculos internos, vamos a necesitar a la comunidad internacional. Lo mismo es cierto para la sociedad civil en México. Yo entiendo los desencuentros que ha habido entre gobierno y entre parte de la sociedad civil. En Carlos Pérez Ricard, yo no voy a hablar, por el resto de mis compañeros van a encontrar siempre, tanto la sociedad civil como los expertos internacionales, por lo menos una puerta de diálogo para estar, que nos acompañen todo este tiempo, Marie-Claire. Te lo digo a ti en particular, te lo digo públicamente, y se lo digo también a toda la gente que de alguna manera ha visto con escepticismo la composición de nuestra comisión. Déjenles platico en 4 minutos de qué trata la comisión, qué vamos a hacer, y cómo creo que ha habido algunas malas interpretaciones de lo que trata la comisión y de cómo está formada la comisión. Es el resultado, así como de una larga lucha, es el resultado ya de más de un año de conversaciones que han tenido un conjunto de colectivos, la asamblea de colectivos, con la Secretaría de Gobernación, con la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Alejandro Encinas, para crear lo que se llama un plan para la verdad, la memoria y el impulso a la justicia. Este plan, este macro plan, tiene 5 diferentes mecanismos, 5 partes en las cuales se va a desenvolver. Una de ellas, solo una de ellas, es el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico. En ella somos autónomos las 5 personas que estamos como expertas de este mecanismo, que le integramos. Somos completamente autónomos e independientes en este apartado. Evidentemente necesitamos el respaldo gubernamental, porque ninguna comisión del mundo, ninguna de las 25 que hasta ahora he podido revisar, puede funcionar, si no con el apoyo presupuestal, por lo menos para que te dejen hacer y te dejen ser. Claro que vamos a necesitar dialogar muchísimo con Subsecretaría de Gobernación y con muchísimas instancias para este mecanismo puntual, pero en este somos completamente autónomos y son 5 votos y son 5 personas las que lo componen. Ahí tenemos el trabajo de acceso a la información, de acceso a archivos. Tenemos la gran tarea, lo voy a decir tal cual, de poder de una vez por todas clasificar los archivos de la Sedena. Ahí está el compromiso del presidente y ahí está el compromiso del gobierno de que eso se va a poder lograr. Tenemos que abusar de este mal que se trata el respaldo del presidente, el presidencialismo. Bueno, el presidente se ha comprometido y se va a comprometer públicamente a ayudarnos en ese sentido. El segundo punto, y sí, termino en 2 minutos, Comité para el Impulso a la Justicia. Ahí sí, somos nosotros 5 y 6 instituciones más que van a estar coadyuvando con nosotros y trabajando con nosotros. Secretaría de Hacienda, Cancillería, sí, pero también CNB, Comisión Nacional de Búsqueda, también Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personas que las componen, no tengo sino respetos hacia ellas, AGN, Archivo General de la Nación, y por ahí se me va nada más, bueno, la propia Subsecretaría de Derechos Humanos. Ese Comité de Impulso a la Justicia va a crear, entre otras cosas, o piensa crear una fiscalía especializada para traer todos los casos que deja la FEMOS e incluir otros y avanzar hacia un plano de justicia transicional. De esto se ha hablado muy poco. Evidentemente, en eso también participan instituciones del Estado y nosotros también con un voto. En el primer mecanismo somos nosotros 5 ya, en este segundo participamos y coadyuvamos con estas otras instituciones. Hay un tercer punto que es el plan de búsqueda. En vida y en muerte a personas vivas y a personas muertas y a personas desaparecidas, a personas en vida.
De eso trate, por eso necesitamos trabajar necesariamente con instituciones, entre otras con la Comisión Nacional de Búsqueda, generar este plan de búsqueda. También tenemos contemplado el cuarto punto, un plan especial de reparación y compensación, un mecanismo de justicia restaurativa, integral, no solamente a personas específicas, sino integral a comunidades y que pueda satisfacer las demandas políticas que tenía mucha gente que después fue desaparecida. Para eso necesitamos evidentemente la cooperación de Hacienda, la cooperación de CNB, la cooperación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, etc. Y el quinto punto, y termino con esto, Ana, la generación de una ley de memoria que proponga la ejecución de acciones para la memoria y garantías de no repetición. Es decir, que el trabajo de esta comisión, que solamente que va a durar hasta septiembre del año 2024, pueda después de alguna manera institucionalizarse en una ley de memoria que dé continuidad al trabajo de la comisión. Nosotros no vamos a descubrir todo en estos 2 años y medio, pero sí podemos sentar las bases para que exista una ley de memoria que después pueda continuar con el trabajo de la comisión y se pueda probablemente en otro ejercicio, en otro sexenio, en otro momento, extender incluso el periodo del trabajo de la comisión más adelante hacia los años 90 y más adelante ya hasta el siglo XXI. Es un primer esfuerzo y quiero que se entienda como un primer esfuerzo, no es un punto de llegada. Por supuesto que tenemos objetivos muy particulares, la desclasificación de archivos es uno que a mí me interesa muchísimo, que tengamos acceso a esos archivos y que sean los investigadores del futuro, las generaciones del futuro y otros, ¿sí?, que sean los que investiguen realmente y esclarezcan realmente muchos casos. Generaremos un informe hacia las víctimas, hacia la sociedad, no me lo imagino como el AFEMOS de 1500 páginas, sino un informe transparente que tenga simplemente, y con erratas además, sino que tenga simplemente y que dé las bases para que se haga investigación de futuro. Cierro diciendo que nos den el voto de confianza, que nos permitan trabajar. Tenemos muchísimas limitaciones, algunas estructurales, algunas coyunturales, pero hablo por mí y hablo aquí sí por el resto de los compañeros. Vamos a trabajar con honestidad, vamos a trabajar con solidaridad y sobre todo reconociendo el trabajo que han hecho otros antes y el trabajo que se está haciendo fuera de México. Muchas gracias, Ana, y termino ahí. Muchísimas gracias, al contrario, gracias a ti, Carlos. Estamos acercándonos al cierre de nuestra sesión, entonces voy a plantear aquí una pregunta que hicieron desde el público para Gerson y posteriormente les voy a dar la palabra en el mismo orden, primero a Gerson, luego a Marie Claire y luego a Carlos para que den un mensaje de cierre de menos de 1 minuto, por favor. Muchísimas gracias, Gerson. En el marco de lo que dijiste en tu intervención anterior, ¿qué precondiciones se requieren en la sociedad para que los resultados de la comisión sean para la sociedad en conjunto y no resultados centrados en las instituciones únicamente? Gracias y por favor mantengámoslo menos de 1 minuto. Perfecto. Muy rápido. Yo diría, tiene que ver con un comentario que se me ha quedado y es, pensemos en las nuevas generaciones y pensar en las nuevas generaciones implica, digamos, pueden haber diferencias, pero aquí también tenemos un trabajo, digamos, con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 2 sentidos. Uno, que necesitamos saber qué sintieron, qué vivieron, ¿no? ¿Qué saben de esto? Acabamos de hacer una consulta, digamos, evidentemente no vivieron los hechos, pero creo que también una comisión se debe centrar, Carlos y Marie Claire, en los impactos que tuvo esto. Y yo creo que muchos de esos niños jóvenes tienen víctimas en su casa y nos dimos a la tarea también de eso y articulo con algo muy importante, pensarse desde el día cero, Carlos, los formatos. Aquí hicimos un trabajo, digamos, muy fuerte. Hoy tenemos un informe final aproximadamente de 12 capítulos, que en términos, y yo creo que somos bastante parecidos en gran parte de los países en América Latina, con una capacidad de lectura muy baja. Y estamos pensando en distintos formatos, porque si estamos pensando en esas nuevas generaciones, pues hay nuevas generaciones que consumen videos de 2 o 3 minutos y pare de contar. Entonces estamos pensando también en cómo poder, digamos, Ana, a tu pregunta, pensarnos en los formatos que eso deba tener. Segundo, que me parece muy clave y gracias, Carlos, por referirlo, porque ustedes hablaron de esta última oportunidad. Yo creo que también, así lo estamos convencidos y le estamos diciendo, este es un nuevo principio para la sociedad. Y yo creo que si uno lo ve así, pues ahora refería, hay 444 bases de datos que van a estar al servicio en su mayoría en una gran plataforma para esa sociedad, y yo creo que ahí hay un tema, digamos, muy importante. Y por último, muy, muy clave, tener consciente también de algo que puede ser políticamente incorrecto, y es las víctimas en efecto conocen la verdad, pero conocen una parte de la verdad.
y hay que concentrarnos en cómo esa otra parte que ellas desconocen, porque muy seguramente se decidió en otras esferas, podemos decirle, mire, este es nuestro aporte, y quizás haya un trabajo por delante muy grande. Entonces yo estoy pensando un poco en formato, estoy pensando en hacer un trabajo concreto con ellos, pero sobre todo verlo como un punto, un nuevo principio, más que un cierre o la última oportunidad, dependiendo del contexto, claro está. Ana. Muchísimas gracias, Gerson. Adelante, Marie Claire, un minuto, por favor. Tienes el micrófono apagado. Perdón. Gracias. No, quiero recuperar algo muy importante que acaba de decir Gerson, y tiene que ver con los impactos. No solamente los impactos psicosociales en los descendientes de las víctimas, pues en este caso me estoy refiriendo al tema de la guerra sucia en México, pero también yo creo que esta comisión de esclarecimiento de la guerra sucia en México es un paso indispensable y necesario para que podamos entonces transitar al esclarecimiento de las causas de la situación gravísima de violencia y de violación grave y masiva y sistemática en muchos casos de derechos humanos que estamos viviendo en el país. Es decir, realmente estamos viviendo una crisis de derechos humanos. Esto no lo digo yo, lo han dicho órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y para lograr entender y esclarecer el porqué de esta guerra, perdón, no guerra, de esta situación que fue, digamos, generada por esta política de combate al narcotráfico que se llamó guerra contra las drogas, necesitamos necesariamente conocer qué fue lo que pasó en el siglo pasado, porque eso es la herencia que dio lugar a esta situación y a la gravísima impunidad que padecemos en México. Entonces yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias, Marie Claire. Carlos, adelante, por favor, un minuto. Gracias. Me quedo con la idea de los impactos. Primero con lo de Marie Claire y con lo de Gerson. Lo primero, tenemos que centrarnos no solamente en el tema de desapariciones forzadas por motivaciones políticas, sino también cómo el Estado combatió, desapareció grupos trans, presuntos criminales, personas adictas, personas vulnerables, porque ese es el patrón a través del cual vamos a poder vincular las violencias del pasado con las violencias del presente, la impunidad del pasado con las del presente. Y ahí vamos a dar el impacto va a ser historiográfico en la forma en la que entendemos cómo el Estado se relacionó con la sociedad en su conjunto, no solamente con aquellos que tenían banderas políticas, sino en su conjunto. El segundo impacto, el esfuerzo pedagógico. Si esta comisión no tiene en mente a los niños, a los jóvenes, pensando que para ellos la guerra sucia no existió o no saben de qué pasó en el siglo XX mexicano, habremos fallado. Aparte de todo el esfuerzo historiográfico, tenemos que tener un impacto social que tiene que desarrollarse a partir de formas pedagógicas de acceder a todo el mundo. Cierro con eso. Agradezco muchísimo a Marie Claire, muchísimo a Gerson, los voy a contactar personalmente, y por supuesto a Cristel Rosales, quien me contactó, y gracias a ella estoy acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Pues con esto cerramos este panel tan interesante, tan valioso. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos, a los panelistas especialmente. Gracias a ustedes por su valioso tiempo y por su experiencia que enriqueció sin duda este debate tan valioso. Gracias a México Evalúa y gracias a la Fundación Friedrich Naumann. Yo estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias, Ana. Muchas gracias por esta invitación. Buena Un gusto, suerte Marie Claire, Carlos. A Gerson Gracias. y a Carlos. Listo, gracias. Ana, Mucho Cristel, éxito. gracias. A las órdenes, gracias. Agradecemos a Ana Kurchenko por moderar este panel, así como a Marie Claire Acosta, Gerson Arias, Carlos Pérez, quienes abordaron el panel sobre justicia transicional en el mundo, mecanismos de construcción de paz. Y bien, con esta actividad llegamos al cierre de la jornada de hoy. Tuvimos una jornada muy interesante con paneles que abordaron distintas perspectivas y ámbitos de aplicación de la justicia. El día de mañana será el tercer
día de este segundo Foro Internacional, la innovación en la justicia. Les invitamos a conectarse el día de mañana y a interactuar a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, México Evalúa, y a través del sitio oficial del foro innovacionenlajusticia.mexicoevalúa.org. Que tengan muy buena tarde.